Muy buenos días a todos muchachos, espero que estén bien. Bienvenidos a la clase 11 de geomecánica. En esta clase vamos a ver estabilidad de taludes, vamos a ir desarrollando las teorías, las fórmulas y posteriormente un ejercicio. Entonces, me voy a estar basando en el auxiliar como en la mayoría de mis clases, en la auxiliar de José Salomón, o sea, no de José Salomón, pero digamos, déjame borrar un poco acá, en el auxiliar del profesor César Pastén, ¿ya? Y elaborado por José Salomón, ¿ya? Entonces, en este auxiliar vamos a ver lo que es la estabilidad en taludes. Por ende, nosotros vamos a tratar, ¿no?, de hacer este ejercicio auxiliar 7, estabilidad en suelos no cohesivos, correspondiente a arena. En este auxiliar nos muestran prácticamente dos ejercicios. El primero hace referencia a un talud infinito. Y bueno, ahí te explica que se registró en el sector cordillerano de la ciudad o sea, hubo una intensa lluvia ya que removió de cerca de 8 metros de material superficial, y si estudios posteriores al evento estiman la configuración de falla como la de la figura 1, se pide ángulo de fricción para el cual se generó el deslizamiento, explique todos los supuestos utilizados, te pide también factor de seguridad, etcétera, etcétera. Este ejercicio no lo vamos a hacer en esta clase porque corresponde hasta lo infinito, pero sí vamos a hacer este tipo de talud, que es diseño de preliminar de una canalización y donde te piden para caso sísmico y para condición de crecida en caso sísmico, te piden la estabilidad del talud, es decir, te piden prácticamente el factor de seguridad. ¿Ok? Bueno, un poco de teoría. La idea es analizar la estabilidad de cortes, o sea, ¿qué estabilidad de taludes? ¿Qué es la estabilidad de taludes? ¿Ya? La estabilidad de taludes es, digamos, analizar el corte de un suelo. Lo voy a estar escribiendo acá. De un suelo o pendientes naturales utilizando un análisis de fuerza. De fuerza e introduciendo el concepto factor de seguridad. En este análisis, o sea, en este análisis de estabilidad de taludes, tenemos diferentes tipos, ¿ya? Entonces, o sea, el análisis se hace por equilibrio límite, equilibrio de fuerzas, digamos, llevado al límite, ¿ya? En el que se consideran dos tipos de fallas en los taludes, generalmente dos tipos de fallas, ¿ya? No, espérate, aquí hagamos un flujograma un poco más
este, ya, la primera falla y la que corresponde a esta clase, o parte de esa falla que corresponde a esta clase, es la falla plana. Y es cuando la cohesión se hace igual a cero. Esto quiere decir que este tipo de fallas ocurren en arenas, en suelos granulares. Bueno, o sea, suelos granulares en el sentido de que los granos son grandes, ¿ya? En estas fallas planas tenemos talud infinito y análisis de cuñas. Por otro lado, las fallas circulares es que se refiere a cuando la cohesión tiene un valor diferente de cero positivo. Tenemos varias formas de hacerlo. El primer método es el método de Abacos. El segundo es el método sueco. Y el tercero es el método de las dovelas. Y por ende, y lo voy a escribir en rojo, es el método que generalmente te piden en el examen. Eso les gustó a ustedes, ¿no? Ustedes quieren las cosas más directas. Bueno, el método de dovela es el método que hay que estudiar. O sea, todos los métodos aparecen en el examen, pero el que más aparece es el método de las dovelas. En el caso de la falla plana, cuando C es igual a cero, utilizamos ambos métodos, el de talud infinito y el análisis de cuña. ¿Cuál es la diferencia? Que en el método de talud infinito se analiza un pedazo del talud, un pedazo del talud, talud, y se utiliza, o sea, el método como tal se utiliza cuando son taludes muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos analizar, o sea, hay bastantes tipos de taludes. Por ejemplo, yo puedo tener una canal con un pequeño cauce, ¿ok? Un cauce de agua, horrible, no, 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 con agua, ¿cierto? Entonces, como el talud, digamos que, no sé, tiene 5 metros por 5 metros, una pendiente 1 a 1, obviamente, 45 grados. Estos son taludes que son cuantificables y que se pueden calcular como una cuña completa, ya que vaya a fallar por causa de deslizamiento del mismo talud, del peso, etcétera, etcétera. Pero hay veces, aquí análisis de cuña. Esto es lo que nosotros usamos en este tipo de taludes. Pero hay veces en que los taludes son tan grandes, por ejemplo, si nosotros tenemos una montaña y esa montaña tiene las mismas características tanto en el pico como en la base, todo esto sería talude y es propenso a que ocurra algún tipo de deslizamiento de la tierra hacia la parte de abajo, ocasionando los famosos derrumbes. Si tenemos, por ejemplo, una carretera a pie de montaña, una carretera, y hay una especie de corte, digamos, que el talud,
el talud no, la montaña sigue abajo y entonces en la carretera, tenemos que hacer una carretera acá, ¿cierto? Y aquí se hizo un tipo de corte y aquí un tipo de relleno, etcétera, etcétera. Nos van a quedar dos taludes, pero dos taludes gigantes. Si los taludes son gigantes, tenemos que analizarlos como taludes infinitos. Y de ahí es de donde viene la palabra. No es que el talud sea infinito, sino que como es tan grande, para analizarlo tenemos que agarrar una parte de él y en ambos extremos se hace una continuidad del talud, lo que ocasiona que sea como una especie de talud infinito. ¿Ya? Si nos da tiempo, podemos analizar esta parte. Pero ahora vamos con la parte más sencilla, análisis de cuña. Bueno, pero antes de esto, también lo que quería comentarles es que no solamente la configuración del talud o la geometría del talud va a bastar para hacer un buen análisis. También hay que ver su entorno. ¿El talud está sumergido o no está sumergido? ¿El talud está construido bajo una zona sísmica o no lo está? Entonces, esos factores van a, de alguna forma, van a, ¿cómo les digo? Van a variar en las ecuaciones que nosotros vamos a plantear desde el punto de vista del equilibrio de fuerza, tal cual como lo hacíamos en, en los muros, ya que había muros que estaban sumergidos, muros que no, muros que por fuerza sísmica, bueno, se aplicaba el método mononovio Cabe, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es prácticamente lo mismo, ya. Pero en principio, para fallas no planas, para fallas no planas, tenemos, perdón, para fallas planas tenemos análisis de cuña y tal infinito, ya. Aquí obviamente, como les digo, debe ser arena o algún tipo de suelo no cohesivo. Entonces empezamos con la con los métodos, ¿ya? Bueno, como les comenté, los taludes en suelo, y para que lo dejemos claro, no cohesivo, coma, la superficie de falla se considera plana. Así que de los se considera plana. Entonces, cuando vamos a hacer el caso en el que el talud no es infinito, sino que es cuantificable, y nos vamos entonces con, ya les digo, el análisis de cuñas. Cuña de falla. En la cuña de falla y nosotros tenemos, ¿ya? Yo quiero esto, ya disculpen. Ya dibujo, ya voy a parar un poco el video. Ya. Entonces, si nosotros tenemos un talud, ya, que tiene
una pendiente alfa y nosotros queremos analizar la falla de ese talud, tenemos que analizar la cuña de falla, es decir, buscando el plano de falla que debe estar en un ángulo beta. Nosotros hacemos equilibrio de fuerza sobre esta cuña y ahí nosotros vamos a definir el factor de seguridad, ¿vale? Está muy ligado, digamos, la falla con el factor de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos la idea de que vamos a trabajar con un eje de coordenadas igual a la inclinación del plano de falla. En este caso yo coloco X en la dirección del plano de falla y el eje de las ordenadas estaría normal a ese plano, como siempre. O sea, al plano X. Ya. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la cuña tiene un peso. Luego la misma cuña genera, o el suelo genera una fuerza de roce y es la que se va a oponer a la resistencia de ese deslave, de ese desborde, ¿ok? Deslizamiento. Entonces, como solamente aparecen o sea, en este caso, donde no hay agua, donde no hay sismo, solamente la fuerza que actúa de acción es el peso y la fuerza de reacción es el roce. Entonces, por equilibrio de fuerzas, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pero en esta X, no es en la horizontal, sino en esta X, ¿ok? Vamos a tener que el peso proyectado en ese eje, porque el peso está totalmente vertical, el peso proyectado en ese eje, es decir, peso por el seno de beta, por este beta, es igual a la fuerza de roce entre un factor de seguridad. ¿Ya? Esta fuerza de roce, a su vez, es igual a la normal por la tangente de phi. ¿Ya? Entonces, bueno, eso hay que dejarlo bien claro porque lo vamos a utilizar. Igual o sea, ya ustedes saben, pero como siempre, la normal por la tangente phi. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 sería igual a la normal igual a W coseno de beta. O sea, si aquí hay fuerza de roce, aquí hay una fuerza normal, ¿vale? Roce normal. O sea, básicamente serían estas tres fuerzas. Entonces, la normal sería igual al W coseno de beta, porque este es beta. O sea, esto que está aquí es beta. ¿Ya? Entonces este W se proyecta para acá y te queda W coseno de beta. Entonces, en Y es eso. Al hacer las sustituciones, me va a quedar que W seno de beta es igual a N tangente de phi sobre el factor de seguridad. ¿Ok? Si yo despejo el factor de seguridad, me va a quedar N tangente de phi entre W seno de beta. Factor de seguridad es igual a N, pero N es el mismo W coseno de beta tangente de phi W seno de beta. Los W se van y me queda que el factor de seguridad es igual a tangente de phi y pasando, o sea, coseno sobre seno es igual a 1 sobre tangente, entonces es tangente de beta. Resultando así que este sea el factor de seguridad o la fórmula con la más mínima expresión para definir el factor de seguridad del talud. Tangente de phi, es decir, del ángulo de fricción del suelo
en cuestión entre la tangente del ángulo, perdón, del plano de falla de ese suelo, ¿ya? Que es beta. Tangente de phi entre tangente de beta es el factor de seguridad. Ahora, este es el caso estático y es importante que nosotros lo dejemos en claro. Aquí no estamos metiendo sismo, no estamos metiendo agua ni nada por el estilo. Este es el caso estático. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el factor de seguridad es el mínimo? Según el profesor, el factor de seguridad debe ser el mínimo cuando beta es igual a alfa, según el profesor César Pastén. Cuando beta es igual a alfa, el factor de seguridad mínimo se convierte en que tangente de phi, o sea, que esto es igual a tangente de phi entre tangente de alfa. Es decir, que el ángulo de falla sea prácticamente esté al mismo borde que el ángulo del talud. Aquí lo que estoy señalizando en segmentado, ¿vale? Que esto se venga para acá. Ese es el factor de seguridad mínimo. Entonces, volviendo a analizar el tema, hicimos un equilibrio de fuerza en la cuña, el peso, el roce, la normal, y sacamos los factores de seguridad. ¿Qué tenemos que comentar de acá? Bueno, que el peso influye mucho, pero el peso está ligado directamente con el ángulo, el plano de falla, ¿vale? Con un plano de falla, o sea, si se ponen a ver, yo en ningún momento toqué el peso, o sea, en ningún momento saqué el área, en ningún momento, ni el área, ni el peso específico, nada de eso. ¿Por qué? Porque no es un problema de peso, sino que es un problema de geometría, es un problema de ángulos, ¿ya? Para poder definir el factor de seguridad. Bien, ahora vamos a lo que es el caso, sí, ya vimos el caso estático. Ahora vamos a incluir sismo en la estabilidad de los taludes. Voy a pausar un poco el video. Para el caso sísmico hacemos lo mismo. Tenemos los ejes en la dirección del plano de falla, eje Y y eje X. Y le agregamos la componente actuante, que en este caso será el peso. Y además de ello, tenemos que agregar las componentes sísmicas, como vimos en el caso de los empujes sísmicos en muros de contención. Tenemos el caso H por el peso, el caso B por el peso. El plano de falla está ubicado a un ángulo beta y aquí está.
beta. Una vez pintadas todas las fuerzas, descomponemos en X y en Y para hacer el equilibrio de fuerzas y sacar lo que es el factor de seguridad. Hay algo que les tengo que aclarar, que el factor de seguridad, cuando tú, o sea, digamos que tú tienes un talud, ¿ya? Que está sometido a una condición, ¿ya? Tú sacas un factor de seguridad, ¿vale? Pero no es que ese factor de seguridad es el que debe respetarse, no. Cuando yo te estoy hablando de factor de seguridad, es que si te dan un ejercicio con números y calcula el factor de seguridad te puede dar 0,63. Un ejemplo, ¿ya? Y eso no quiere decir que, si baja los 0,63, entonces está inestable. No. Hay unas normas que definen los factores de seguridad de un talud. Y estos dependen de varias cosas. Por ejemplo, los factores de seguridad, FS, dependen de las condiciones geológicas. Dependen de las condiciones de estados de carga. Dependen de la densidad poblacional, dependen de las estructuras existentes. Depende de las estructuras existentes. Dependen de la determinación de los parámetros del suelo, por supuesto. Parámetros del suelo. Dependen de si hay nivel freático o no. Dependen de las amenazas naturales y del error humano. ¿Ya? Naturales y error humano. En fin, depende de muchas cosas. Entonces, los valores típicos de factor de seguridad van entre 1.1 y 1.5. ¿Ya? Depende de donde estés. Si estás en minería, por ejemplo, en minería, el factor de seguridad varía entre 1.1 a 1.2. Si los cortes están presentes en carreteras, el factor de seguridad varía, tiene que ser aproximadamente 1.3. Si son presas de tierra, el factor de seguridad tiene que ser 1.5. Si solamente tiene cargas permanentes, ya, no me gusta. Ya. Y si son, bueno, lo mismo, presas de tierra, para cuando son cargas eventuales tipo sísmicas, el factor de seguridad puede ser 1.1. Y bueno, además de eso, cada país establece sus propios criterios según la infraestructura que se vaya a construir. Pero más o menos eso. O sea, lo que definitivamente sí tiene que ser es mayor o igual a 1. Por ende, ¿por qué? Porque, o sea, aquí
El factor de seguridad yo lo puse en función del ángulo de fricción del suelo entre la tangente de beta, pero originalmente el factor de seguridad, ¿quién era? Era, o sea, si tú despejas este para arriba y este lo colocas abajo, el factor de seguridad, en pocas palabras, yo estaba diciendo que era la fuerza de roce entre la fuerza actuante, que era W seno de beta, en este caso. O sea, prácticamente el factor de seguridad, y lo voy a colocar aquí abajo, prácticamente el factor de seguridad viene siendo la fuerza resistente o la sumatoria de fuerzas resistentes entre la sumatoria de las fuerzas actuantes. Entonces, más que te digan, oye, o sea, estos análisis que yo estoy haciendo acá, o los ejercicios que te van a poner en los exámenes, te van a preguntar básicamente, analice la estabilidad del siguiente talud. O sea, prácticamente te está preguntando, oye, ¿este talud es estable o es inestable? ¿Me entendés? O sea, tú no estás diseñando el talud, tú estás evaluando la estabilidad de ese talud. Por eso la clase se llama estabilidad de taludes. Porque tú estás evaluando la estabilidad de ese talud. Obviamente, si un talud te da un factor de seguridad de 0.9, 0.97, ese talud es inestable. ¿Lo ven? Y a eso es a lo que voy. Por eso es, o sea, por eso la finalidad es el factor de seguridad. Un poco para que ustedes entiendan de qué se trata esto, ¿ya? Así que bueno, seguimos. En el caso estático estaba aquí, ya, caso sísmico. Y bueno, un mega paréntesis que quise hacer aquí, pero era importante para la clase. Por si aún no habían entendido el tema. Caso sísmico. Tenemos las dos variantes sísmicas en horizontal y vertical. Y tenemos el peso y tenemos la fuerza de roce, T. Lo que tenemos que hacer es hacer equilibrio en X y en Y. Y sacar el factor de seguridad. La sumatoria de fuerzas en Y. W coseno de beta. Esto es beta. Lo que pasa es que estoy haciendo la clase en otra computadora, que es la computadora de la empresa, y no me acostumbro ahora a escribir como en mi computadora personal. ¿Vale? Ya. Bueno, después de hacer estas dos equilibrios de fuerza en X y en Y, el factor de seguridad, y lo voy a copiar aquí abajo, me queda de la siguiente forma. Después ustedes analizan bien cuál es el... Ah, bueno, aquí aparte, K sub H es igual a aceleración máxima entre 2G. Esto ya lo sabíamos. Ah, y que KB es igual a 0. Ya. Bueno, en fin, el factor de seguridad para este caso sísmico, es 1 menos K sub H por la tangente... No. Es coseno de beta menos K sub H por el seno de beta entre K sub H Ay, Dios, ¿qué es esto? No. Ya, muchachos.
Porque, ¿qué está pasando, loco? Y esto, bueno, para el caso sísmico, tenemos que el factor de seguridad es igual a la división de coseno de beta menos k sub h por seno de beta entre, todo eso entre k sub h por coseno de beta más seno de beta. Todo eso multiplicado por la tangente de phi. Ese es el factor de seguridad para el caso sísmico, ¿ya? Es decir, que si usted en el examen le dan un talud como este y le dicen evalúe la estabilidad del talud y le dan K sub H y K sub B, etcétera, etcétera, usted aplica las fórmulas, saca quién es beta. ¿Cómo saca beta? A través del ángulo de falla, a través del plano de falla. Le dan K sub H, siempre se lo dan, y phi también deberían dárselo siempre. Entonces ya tienes el factor de seguridad, ¿vale? Y ahí, si es menor a 1, si, bueno, según los criterios que yo les comenté que están acá, 1.1, 2, no sé, esto, ahí ustedes tienen que definir si el talud es estable o no. Tan simple como eso. Si es menor a 1, de una se van con que no es estable. ¿Ok? El factor de seguridad mínimo en este caso, cuando beta es igual a alfa, les da esta ecuación, se las dicto. 1 menos k sub h por tangente de alfa entre tangente de alfa más k sub h. Todo esto multiplicado por la tangente de phi. Bueno, ahora vamos a ver los casos sumergidos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Caso sumergido. Están dos casos, el caso estático y el caso sísmico. En el caso estático, em, tenemos el agua, tenemos la altura h, tenemos el área y tenemos que dibujar la variante del peso. Aquí se usa el peso prima, así tal cual como lo hacíamos con los empujes, que se usaba el gamma boyante. Bueno, aquí también la misma fuerza de roce. Este peso es a 90 grados del plano de falla con un ángulo beta. Este ángulo se llama beta, este ángulo alfa. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, en este caso el peso pasa a peso W, o sea, W', que viene siendo el gamma boyante por el área total de la cuña. Así que cuando yo saco mi factor de seguridad cuando está sumergido, en el caso estático, recordemos que era F sub S
tangente de phi entre tangente de beta. El factor de seguridad sumergido mínimo debe ser tangente de phi entre tangente de alfa. ¿Cuál es la novedad aquí? La novedad es que no importa si está sumergido o no, el factor de seguridad va a seguir dependiendo del plano de falla, del ángulo de fricción del suelo y del plano de falla beta. Quizás en el esmero de encontrar beta como plano de falla, entre en cuenta la importancia del peso efectivo, porque digamos que para encontrar el plano de falla, el ángulo de falla, hay que tomar en cuenta las variantes del peso, el roce, como hacíamos con el empuje, ¿ya? Pero hasta el momento, así, con esta configuración, solo depende de la geometría. Ahora, vámonos al caso. Estas son las fórmulas del factor de seguridad en el caso estático sumergido. Vámonos al caso sísmico. Muy bien, aquí tenemos alfa. Todo esto sería alfa, esto sería beta. Y agregaríamos las variantes K sub H, W. Y aquí K sub B, W. Aquí trabajamos con peso efectivo. Y este sería la fuerza de roce. Y este sería beta. ¿Por qué nosotros trabajamos aquí con o sea, en las variantes sísmicas, por qué trabajamos con el peso y no con el peso efectivo? Bueno, porque al ser una carga sísmica, ocurren varias cosas. La solicitación es muy rápida, y se entra en una condición no drenada. Por lo tanto, el agua se mueve con el sismo y con el peso de la tierra. Así que se toma el peso completo. Por lo tanto, el W se calcula como gamma SAT por el área total de la cuña. El caso H sabemos que es la aceleración máxima entre 2G y el caso B 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sería el peso efectivo por el seno de beta
más K sub H por W por coseno de beta es igual a la normal por la tangente de phi entre el factor de seguridad. La sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Es importante que ustedes sepan cómo yo y cómo el profesor está sacando los factores de seguridad a través de un equilibrio de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen les den un ejercicio teórico en el que te muestren un talud y digan y le pregunten a usted, oiga, porfa, defíname la fórmula del factor de seguridad para este caso. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Así que es importante que ustedes sepan cómo se saca el factor de seguridad. Ya, no es nada del otro mundo, es simplemente, o sea, ¿cuál es la fuerza actuante? ¿Cuál es la fuerza que resiste? La fuerza que resiste casi siempre, o sea, es el roce y la normal, pero la normal viene siendo el roce, ¿ya? Ya, la sumatoria de fuerza en Y igual a 0 viene siendo la normal efectiva igual al peso efectivo coseno de beta menos K sub H por W seno de beta. Al hacer todo esto, el caso sísmico sumergido quedaría de la siguiente forma. Fíjense que en esta fórmula sí se toma en cuenta el peso, ¿vale? Por la tangente de phi. Tangente de phi. Esa sería la fórmula para el caso sumergido. Esta sería la fórmula para el caso estático sumergido. Pues esta sería la fórmula para el sísmico. Y el otro, allá. Dios mío, ¿por qué? Ya. Ya, para el caso, o sea, este mismo, el factor de seguridad sísmico, sísmico sumergido mínimo sería 1 menos K sub H por el gamma SAT entre el gamma boyante
por la tangente de alfa entre tangente de alfa más K sub h por gamma sat entre gamma boyante por la tangente de alfa. Bien, entonces esas son las fórmulas para la estabilidad de los tableros de las fallas planas. Con D sumergido está el caso sísmico y caso estático, y con D seco, caso sísmico y caso estático. ¿Ya? Ya. Vamos a ver qué tal es este ejercicio. En el diseño preliminar de la canalización de un portante cauce del país, se pide a usted, en su condición de experto geotécnico, que analice la estabilidad de los taludes que rodean al río bajo las siguientes condiciones. Entonces tenemos del lado izquierdo un talud que tiene un lente arcilloso, y también de este lado, o sea, el naranja es el lente arcilloso, ¿ok? Entonces tiene una resistencia última de 30 kilopascal, tiene una cohesión de 10 kilopascal y tiene un ángulo de fricción de 20 grados. Por otro lado, la arena limpia tiene un ángulo de fricción de 37 grados, un gamma saturado de 18 y un gamma seco de 14 kilonewton metros cúbicos. Y nos preguntan, caso sísmico en condición de caudal mínimo, nivel freático nulo, considera un K sub H 0,2. Y caso sísmico en condición de crecida, talud sumergido, considera un K sub H de 0,2. O sea, lo que nos están preguntando, busca los factores de seguridad para caso sísmico cuando es seco y caso sísmico en talud sumergido. Dame un momentito.